¿Se escucha? Sí. Buenas tardes, quiero iniciar agradeciendo al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, muy especialmente al doctor Pizzamund y al doctor Henry Cárdenas, por la invitación a participar en este foro. Como egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, es para mí un honor estar en nuestra universidad analizando un tema de la mayor relevancia para nuestro país. Al redactar esta presentación tenía en mente dos títulos: la fortaleza de Pemex como eje rector de cualquier reforma energética, o el 12º asalto en una pelea de campeonato mundial. Opté por dejar ambos, pues creo que reflejan dos de las ideas principales que les quiero transmitir. La primera es que la práctica me ha enseñado que la única forma que tiene un Estado petrolero de salir bien librado en sus tratos con las petroleras privadas internacionales es contando con una gran capacidad de autoejecución. La segunda es que la discusión que hoy tenemos y cuyo corazón es precisamente qué papel debe jugar un Estado petrolero en la explotación de sus recursos no es nueva. Es una lucha que se viene librando desde finales de las décadas de los 80. Estamos, creo yo, en el último asalto de esta contienda. Hagamos un poco de historia. En 1990, John Williamson, economista del Banco Mundial, redactó un documento que tituló El Consenso de Washington. Este prescribía las condiciones que una red de instituciones financieras, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o International Finance Corporation, establecerían para otorgar créditos a países en desarrollo. Este documento pasó a ser símbolo de una polémica filosofía político-económica, el neoliberalismo. No me interesa hoy entrar al debate de si ha sido buena o mala, pero sí es importante reconocer que implica cierta visión del papel que debe tener el Estado, o mejor dicho, del papel que no debe tener el Estado en las actividades económicas. Bajo esta visión, el Estado no debe participar en las actividades comerciales. El petróleo debe ser visto como cualquier otra mercadería y dejar su explotación en manos de empresas privadas. Si algo ha aprendido del petróleo es que ni es tan solo otra mercadería, ni las empresas petroleras son compañías comunes y corrientes. Por el petróleo se libran guerras, se derrocan gobiernos, se invaden territorios. Las petroleras internacionales tienen un poder de negociación que no es común en otras entidades del sector privado. Tienen recursos económicos ilimitados, una influencia política inigualable, acceso a los mecanismos más eficientes de presión diplomática y tienen una fuerza de cabildeo que no tiene par. Esto hace sumamente difícil la negociación de contratos equilibrados con ellas y cuando se logran negociar también hace difícil la ejecución de los mismos. Este aspecto tiene que ser valorado conjuntamente con otra realidad. Las 7 hermanas no lo son de la caridad. Las petroleras privadas no vienen a bajarnos el precio del gas, de la electricidad, de la gasolina u otros servicios. Vienen a hacer dinero, la mayor cantidad de dinero posible y así subir el precio de sus acciones. Dicho lo anterior, repasemos cuál ha sido el resultado de los 11 rounds previos en esta pelea de campeonato mundial. A partir de la publicación del Consenso de Washington, muchos estados comenzaron a privatizar sus industrias petroleras. En el caso de México, la salvaguarda jurídica que implicó elevar a rango constitucional el carácter estratégico del petróleo impidió una apertura total de la industria. Sin embargo, se fueron tomando medidas que han ido mermando la capacidad de autoejecución de Pemex. Se intentaron vender los complejos petroquímicos, se abrió el transporte y comercialización del gas natural y en la exploración y producción se empezaron a utilizar esquemas de contratación que fueron dejando las actividades operativas cada vez más en manos de empresas privadas. Los contratos integrales, los contratos de servicios múltiples y los contratos incentivados son ejemplos de estas estructuras contractuales. Esto, en mi opinión, nos ha llevado al peor pecado que puede cometer un Estado frente a las petroleras internacionales: ir anulando su capacidad de autoejecución. Pero si en México nos hemos metido en algunos problemas por seguir a medias las recetas del Consenso de Washington, nuestros problemas no se comparan con aquellos de los países que aplicaron esta receta rajatabla. Veamos, aunque sea vuelo de pájaro, algunas de las experiencias de estos países. Iniciemos con el niño modelo del movimiento privatizador, Petrobras. Asumamos que en efecto Petrobras es tan eficiente como dicen los proponentes de la apertura. La pregunta no solo es si Petrobras es eficiente, sino para quién es eficiente. Claro. Como todas las petroleras privadas, Petrobras genera muchas utilidades, pero estas utilidades van a parar en manos de sus accionistas. El análisis pertinente para Brasil no debe ser qué tan eficiente es Petrobras, sino cuánta de esa eficiencia se le otorga al Estado brasileño. Como dijo Fernando Siqueira de la Asociación de Ingenieros de Petrobras, Brasil, que tenía 100% de la propiedad del petróleo, pasó a tener 10% de impuestos.
Este efecto negativo es lo que ha llevado a Brasil, a partir del 2010, a ir recomprando acciones de Petrobras y con esto efectivamente renacionalizando su industria. Pasemos a otro ejemplo estrella de los privatizadores, Statoil. El caso noruego es quizá el más alejado del espíritu de la reforma energética planteada por el Ejecutivo. Antes de los 70, Noruega no contaba con una industria petrolera. Cuando en 69 descubre Cofrisk, el primer gran yacimiento noruego, el Estado atinadamente captó el mismo mensaje que yo les quiero transmitir esta tarde, que lo que le convenía a sus intereses era la creación de una empresa estatal fuerte que con su propia tecnología fuera capaz no solo de desarrollar sus campos, sino de competir en la industria internacional. Ante la falta de experiencia, crearon un sistema de asociaciones en donde lo primordial no era la producción, sino la transferencia tecnológica. Se asociaron con las grandes transnacionales, pero bajo reglas que exigían un alto contenido nacional. Por cada ingeniero de la transnacional, debía haber por lo menos 2 de la empresa noruega. Fueron así recibiendo tecnología y desarrollando una propia que los ha convertido en una de las principales petroleras del mundo. En este sentido, son reveladoras las declaraciones publicadas el 7 de septiembre en el periódico Reforma de Heikki Reivik, investigador del Centro de Tecnología, Innovación y Cultura de la Universidad de Oslo y antiguo funcionario de Statoil. México, que carece de tecnología pero posee el control de los recursos, tiene varias opciones. Una de ellas es hacer lo que las transnacionales quieren, dejarlas entrar para apoderarse de toda la partida, lo que sería un error histórico, ya que el poder tecnológico no está en manos de las petroleras, sino de la industria de suministro. México no debe renunciar al control del petróleo y compartir la renta. Lo ideal para México es trabajar con las compañías proveedoras de la tecnología que requiere la industria nacional. La reforma debe dirigirse a enseñarle a Pemex a trabajar con los proveedores. Analicemos lo que ha pasado en otros países de nuestro continente. Bolivia, durante los 90, concesionó la explotación de sus yacimientos petroleros. Para 2005, y no obstante que las inversiones de los contratistas privados habían quedado ya totalmente amortizadas, estos recibían el 82% de la producción de los yacimientos y el Estado boliviano una regalía del 18%. Esta situación se convirtió en insostenible, por lo que el gobierno boliviano renacionalizó la industria en 2006. El caso de Venezuela también resulta de interés. La ley petrolera de 1975 establecía disposiciones similares a las que encontramos en el derecho mexicano, prohibiendo las concesiones y los contratos de riesgo. Únicamente se permitían los de servicio. Se redactaron modelos contractables que se hacían llamar de servicios, pero que eran en realidad contratos de riesgo. Un artículo de agosto de 2010 publicado por un socio mío en el Oxford Energy Forum los describe de esta manera. Los contratos de servicio venezolano, a pesar de estar estructurados como contratos de servicio, en el fondo eran todo excepto un contrato de puro servicio. Se dieron el control sobre el petróleo en grandes áreas durante 20 años y la contraprestación se basaba en volumen y en el valor de las producciones. De hecho, muchos de los proveedores de servicios eran socios senior en el negocio y en promedio se llevaban más de la mitad de la producción. En algunos casos, la compañía estatal incluso perdía dinero por cada barril de petróleo que se producía. Para empeorar las cosas, los contratistas, al decir que únicamente eran proveedores de servicio, arguían que la tasa de impuestos sobre la renta que les correspondía era la del 34% aplicable a las personas que no se dedicaban a la producción de petróleo, en vez de la tasa del 50% aplicable a los productores de petróleo. Esta situación tampoco pudo ser mantenida. En abril de 2005, el gobierno venezolano exigió la migración de estos contratos a un esquema de empresas mixtas que redujeron la participación de las petroleras privadas. Vayamos a uno de los casos más interesantes y más dramáticos de la experiencia petrolera internacional, y al que Miriam ya se ha referido, el caso del yacimiento Kashagan en Kazajstán. Kashagan es el yacimiento de petróleo más grande que se haya descubierto en las últimas 3 décadas. Es incluso más grande que Cantaria. El gobierno de Kazajstán celebró un contrato basado en la recuperación de costos y en una cuota por barril. El artículo del Oxford Energy Forum, escrito por mi socio, describe en los siguientes términos el funcionamiento de esta estructura contractual. A pesar de ser presentada como un ejemplo típico de alineamiento de interés, la experiencia ha demostrado que las disposiciones contractuales basadas en recuperación de costos son a menudo una receta para el desastre, y eso es exactamente lo que pasó en Kashagan. Los costos totales del proyecto se incrementaron más de $100.000 millones y la producción originalmente programada para iniciar en 2005 o 2006 se retrasó hasta 2012.
El resultado neto fue que en el descubrimiento más grande del mundo en la era moderna, mismo que tenía proyectado una producción de 1.5 millones de barriles por día, el Estado tan solo hubiera recibido un gran total de 2% del petróleo producido durante por lo menos la primera década de producción. La experiencia internacional es contundente. Cuando se les permite a las empresas privadas entrar a la industria petrolera de un país, intentarán llevarse el máximo posible de la renta petrolera. La única defensa eficiente que tiene un Estado contra esto es la capacidad de autoejecución. De todos los países que abrieron sus industrias, quizá el único que salió bien librado fue Noruega, quien entendió este principio y lo hizo la base de su política energética. Permítaseme pasar al tema fundamental que se me pidió abordar en esta plática, que es el de las diferentes estructuras contractuales. Como los juristas del Instituto de Investigaciones Jurídicas saben muy bien, la voluntad de las partes es la ley suprema de los contratos, por lo que la lista de estructuras contractuales puede ser tan amplia como la creatividad de las partes que las negocian. Pero para efectos de esta exposición, permítaseme hablar de tres clases de modelos de arreglos entre un Estado petrolero y una empresa privada. El primero serían los contratos de servicio. Estos son los contratos que permite nuestra Constitución. Son contratos en donde la empresa privada presta un servicio y se le retribuye un precio determinado y en dinero, calculado en base al costo del servicio y un retorno razonable de la inversión. Esto hace que su contraprestación no dependa del éxito de la explotación, es decir, de la cantidad de petróleo que se extrae o del valor que ésta pueda tener en el mercado. El segundo grupo de contratos son los contratos de riesgo. Estos son contratos en donde la empresa privada no es un mero prestador de servicios, sino realmente un socio. En muchos casos, paga la totalidad o parte de las inversiones que la explotación del yacimiento implica y, en contrapartida, comparte el éxito de la explotación. Esto se puede hacer de diversas formas: otorgarle un porcentaje del petróleo extraído en los Production Sharing Agreements, otorgándole un pago equivalente al valor de mercado del petróleo extraído en los Profit Sharing Agreements, otorgándole una cuota por barril, etc. En la mayoría de estos casos se pacta como parte de la fórmula de precios un elemento con el que hay que tener muchísimo cuidado por la imposibilidad de supervisión: la recuperación o el reembolso de los costos de inversiones. El tercer grupo de contratos son las concesiones, o el tercer grupo de arreglos entre un Estado petrolero y una empresa privada son las concesiones o licencias. Bajo este acuerdo, se le otorga a la empresa privada el derecho a explotar directamente un yacimiento, esto es, extraer el crudo y venderlo, a cambio del pago de determinado porcentaje del precio de venta de ese producto, mismo que se cobra a través de regalías o impuestos. Estos arreglos tienen el inconveniente de que generalmente implican que la empresa privada se quede con gran parte de la renta petrolera. Las regalías e impuestos generalmente no pueden ser mayores del 30 o el 40%, pero evitan el problema de supervisar los costos de explotación y exploración, que en la mayoría de los casos conducen a que el Estado reciba incluso una parte mucho más pequeña de la renta petrolera. En efecto, como lo demuestra el caso del yacimiento Kashagan, las estructuras que peor han funcionado para los estados petroleros son las que se basan en la recuperación de costos. Ante la complejidad de la explotación de un yacimiento petrolero, resulta absolutamente imposible supervisar los costos de extracción. Miren, decía, es un tema de supervisar costos. Yo les pondré el siguiente ejemplo. Una empresa X, una empresa privada X, tiene un contrato basado en la recuperación de costos con el Estado mexicano. Esta petrolera también está explotando yacimientos en la parte norteamericana del Golfo de México. Imaginemos que esta petrolera requiere de 6 plataformas autoelevables con un costo de $200 millones cada una. 3 son para la explotación en México y 3 son para la explotación en Estados Unidos. La empresa encarga la construcción de las plataformas a un astillero en Singapur y, dada la cláusula de recuperación de costos, pide que le facture las 3 plataformas para Estados Unidos a $150 millones y las 3 plataformas para México a $250 millones. ¿Qué mecanismos tiene el Estado mexicano para evitar el pago de este sobrecosto? ¿Cómo se puede supervisar una situación de esta naturaleza? Ahora replíquese este ejemplo con todos los equipos, materiales, insumos que demanda la explotación de un yacimiento y se podrá tener una idea de la sangría económica que esta fórmula de precios llega a producir. De lo dicho hasta ahora podemos proponer 4 conclusiones. Primero, cuando un Estado abre su industria a las empresas privadas y comparte su renta petrolera con estas, necesariamente baja la porción de la renta petrolera que recibe
por lo que desde el punto de vista económico no le conviene al Estado liberalizar el petróleo, sino fortalecer su capacidad de autoejecución. Segunda, si se decide abrir a la iniciativa privada, conviene hacerlo de tal forma que el efecto de esta apertura sea precisamente fortalecer su capacidad de autoejecución, poniendo especial énfasis en la transferencia de tecnología, tal como lo hizo Noruega. Tercera, evitar la idea de que el Estado no debe meterse en temas de la industria y debe dejar esto en manos de las petroleras privadas, pues éstas aprovecharán la falta de autoejecución o de capacidad de autoejecución del Estado para extraer el máximo posible de la renta petrolera. Cuarta, evitar a toda costa contratos basados en la recuperación de costos que han sido especialmente nocivos para los estados petroleros. ¿Qué modelo contractual plantea la reforma del Ejecutivo Federal? Es cierto, como se comentaba, que el modelo contractual no se ha hecho público, pero lo podemos inferir de la lectura de la iniciativa de ley de ingresos sobre hidrocarburos recientemente presentada. Esta ley establece para Pemex un régimen dual. Se le podrá encargar áreas petroleras mediante dos instrumentos distintos: la asignación o el contrato de utilidad compartida. No se necesita mucha sagacidad para inferir que lo que se está tratando de implementar es un régimen de asignación exclusivamente para Pemex y uno de contratos de utilidad compartida en los que le podrán participar tanto Pemex como las petroleras privadas. El esquema contractual que se describe para Pemex, pero que inferimos también será aplicable a las petroleras privadas, es exactamente el mismo que provocó las tragedias en Bolivia, Venezuela y Kazajstán. Se le asignará un área a Pemex o al privado que explorará y explotará a su discreción. Cuando el área comience a producir, se le cubrirán primero todos sus costos entre comillas. Esto es, nos encontramos con el temido concepto de la recuperación de costos. Si después de eso alcanza, Pemex o el privado recibirán una utilidad determinada. Si después de eso alcanza, el Estado recibirá ciertas utilidades y regalías. ¿Qué pasa si el precio de la producción solo permite que después de los costos y la utilidad del privado, las utilidades del Estado sean raquíticas o nulas? Pues el Estado solo recibirá utilidades raquíticas o nulas. A las deficiencias innatas de la estructura elegida hay que agregar el uso ilógico que se le quiere dar. Se nos ha dicho que estos contratos le serán adjudicados a las petroleras extranjeras para explotar aguas profundas, ya que la tecnología que se requiere para esto es muy avanzada y nosotros no la tenemos. Es cierto que la tecnología que se requiere para explotar aguas profundas es tecnología de puntas. Por lo mismo, este tipo de explotación es hoy en día extraordinariamente caro, mientras que el costo de extracción en un yacimiento convencional puede ser de alrededor de $10 por barril. El costo de extracción de un barril en aguas profundas actualmente es de alrededor de $60. Es por esto que en los países desarrollados, la extracción en aguas profundas todavía es muy menor. En los Estados Unidos, en la zona del Golfo, la extracción en aguas profundas apenas rebasa los 100.000 barriles diarios. Es claro que lo que están haciendo las petroleras internacionales en este momento en aguas profundas tiene más que ver con el desarrollo de la tecnología que con la maximización del valor de la producción. Por eso resulta cuestionable que mientras allá se extrae apenas lo suficiente en aguas profundas para desarrollar la tecnología y se guardan esas reservas para ser explotadas cuando la tecnología sea más barata, aquí estemos hablando de millones de barriles. ¿De veras vamos a darle nuestras reservas a las petroleras internacionales para que perfeccionen su tecnología a un costo de extracción de $60 el barril que nosotros vamos a cubrir para que ellas después puedan extraer en otros lados el petróleo en aguas profundas a un costo mucho menor? Imaginemos cómo funcionaría lo anterior. Imaginemos que los costos reales de un contratista, de una empresa privada a la que le damos un contrato de esta naturaleza son de $60, e imaginemos que no abusa demasiado y solo infla los costos un 20%, digamos, es de los decentes. Ya vamos en $72. Imaginemos que pide una utilidad del 20%, que para una inversión tan cuantiosa y riesgosa es incluso baja. Esto nos lleva a $86.40 por barril. Si imaginamos que el barril está a $100, bajo este contrato le pagaríamos a la empresa privada $86.40 y el Estado mexicano solo recibiría $13.60 por barril.
Claramente se trata de la implementación de uno de los aspectos más malévolos de la globalización: exigir que los países en vías de desarrollo subsidien el desarrollo tecnológico de los países nórdicos. De los argumentos que doy, desafortunadamente los argumentos que se usan para justificar la reforma planteada no me convencen. Se dice que la reforma es necesaria porque nosotros no tenemos dinero para explotar los yacimientos. Este argumento es incorrecto. En la industria petrolera lo que financia la explotación de los yacimientos son las propias reservas. Por eso hoy en día las petroleras privadas están pidiendo que se les deje contabilizar las reservas de los yacimientos mexicanos para con ellas apalancar los financiamientos de esa explotación. Si ellas pueden usar estas reservas para apalancar el financiamiento de esta explotación, también lo puede hacer el Estado mexicano. El otro argumento que se plantea es el de la falta de tecnología. Como lo dijo el anteriormente citado Reykjavik, quien tiene las reservas puede comprar, contratar o desarrollar la tecnología. Esto, además de resultar económicamente conveniente, es una cuestión de supervivencia. Reiteramos, ningún Estado sobrevivirá exitosamente sus tratos con las empresas petroleras privadas sin contar con una fuerte capacidad de autoejecución. La naturaleza, o si le hacemos caso a don Ramón López Velarde, el diablo, nos ha obsequiado con un generosísimo negocio. Pensemos bien en lo que hacemos antes de ceder esta lucrosísima industria. Decía John D. Rockefeller, en una idea similar a la que nos comentaba Víctor, que el mejor negocio del mundo era el petróleo y el segundo mejor negocio era el petróleo mal administrado. Parece que nuestro caso comprueba esta teoría. Aún con las deficiencias que aquejan a Pemex, carga sindical, marco jurídico inadecuado, excesivo aparato burocrático, las que ustedes le quieran agregar, esta empresa es la fuente de más del 30% de los ingresos del sector público. El principio que deberíamos perseguir en cualquier reforma energética es el fortalecimiento de esta empresa. Mejorar su administración para que en vez de representarnos el segundo mejor negocio del que nos habla Rockefeller, nos represente el primero. Fortalecer a Pemex no debería ser una propuesta polémica, independientemente de la visión que se tenga de la industria petrolera. Si se considera que ésta debe permanecer en manos del Estado, resulta altamente conveniente. Si se considera que se debe abrir a las petroleras privadas, el fortalecimiento de Pemex, el previo fortalecimiento de Pemex, resulta indispensable, pues como se ha señalado, no se podrá negociar de tú a tú con las petroleras internacionales sin un Pemex fortalecido y con capacidad de autoejecución. No vayamos a cometer el error de implementar una reforma que sea ciega a lo que nos dice la experiencia internacional. Incurriríamos en el riesgo de equivocarnos con la industria más importante de este país y podríamos correr con la suerte de Boabdil, condenándonos a llorar mañana lo que no supimos defender. Muchas gracias.